exoma y genoma. Y bueno, escogí este tema porque creo que es muy relevante porque cada día tenemos como mayor disponibilidad en la práctica clínica de solicitar secuenciación completa de exoma, y el reporte de los hallazgos secundarios es parte del consentimiento informado y del asesoramiento genético que tenemos que hacer a los pacientes. Y en este contexto, la ACMG o el American College of Medical Genetics and Genomics, este año, el 2021, publicó las nuevas recomendaciones para el reporte de hallazgos secundarios y también el listado 3.0 o la tercera actualización de los genes que se deberían informar como hallazgos secundarios. Entonces, toda esta historia de los hallazgos secundarios parte más o menos en el año 2013 con la guía original de la Academia Americana de Genética y Genómica sobre los hallazgos incidentales o secundarios, que los voy a abreviar como SF por Secondary Findings. Y en el 2013 ya se estableció que los laboratorios que realizan exoma o genoma deben informar las variantes patogénicas o probablemente patogénicas en un conjunto de genes que se consideran médicamente accionables, incluso cuando no están relacionados con el fenotipo que motivó la solicitud del examen. Y en el año 2014 se creó un grupo de trabajo específico dentro de la ACMG para evaluar el tema de los hallazgos secundarios y definir un proceso de implementación para ir actualizando este listado. Y este grupo de trabajo va a actualizar la política de inclusión de genes cada 3 a 4 años más o menos, y la idea es que anualmente el listado se vaya actualizando en enero. Y la última actualización que había hasta este año 2021 era del año 2017, que era la segunda versión, que incluía 59 genes en ese entonces. Y en cuanto a los hallazgos secundarios, la incidencia que se reporta de estos en los exámenes de secuenciación masiva es de alrededor de un 1 a un 6%. Y esto se ha estimado en cortes principalmente europeas, por ejemplo, del UK Biobank, donde de todos los pacientes analizados, alrededor en esa corte de un 2,5% de los pacientes tenían hallazgos secundarios, y también de otros estudios de poblaciones menores. Y los genes que se identifican con mayor frecuencia son en general genes de susceptibilidad a cáncer, genes de enfermedades cardiovasculares y genes de desórdenes lipídicos. Y en el artículo se destaca que se deberían hacer esfuerzos futuros para estimar las frecuencias de hallazgos secundarios en cohortes de diversas poblaciones y no solamente de ancestría europea. Y las primeras consideraciones que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los hallazgos secundarios es que ya existe consenso general de que estos hallazgos solamente deberían reportarse cuando los resultados son accionables, es decir, que hay algo que hacer desde el punto de vista como médico, ya sea en tamizaje, seguimiento, dar un medicamento, cirugía, etcétera. Y que especialmente estos se deberían reportar en el contexto de probandos adultos y con consentimiento informado, preservando la elección individual de la persona de querer saberlos. Y los hallazgos secundarios deberían restringirse a condiciones que son serias, que son de alta penetrancia y que requieren de una acción médica, y siempre favoreciendo un enfoque cauteloso para ir incorporando evidencia relevante de estos genes y estas enfermedades. Y la lista de la ACMG de los hallazgos secundarios no está validada como un tamizaje para la población general. En el fondo no podemos hacer, por ejemplo, screening de enfermedades metabólicas con este listado, porque ese no es su objetivo, es solamente como una acción oportunista en el contexto de que se le pidió un genoma o un exoma a un paciente por otro motivo. Y cuáles son los posibles como las ventajas y las desventajas del reporte de los hallazgos secundarios. Las ventajas son que podemos prevenir posibles o enfermedades que podría desarrollar el paciente en algunos casos, reducir la morbilidad de las enfermedades asociadas a estos genes, y que también existen beneficios para la familia a través del estudio en cascada, que se llama en el fondo cuando se estudia el probando y, por ejemplo, le sale un gen de susceptibilidad a cáncer, y podemos estudiar a los otros individuos en riesgo en la familia también para hacer prevención. Que de ahí también surge mucho la costo-efectividad del estudio de los hallazgos secundarios.
Y dentro, en el fondo, de los aspectos negativos que hay del reporte de hallazgos secundarios, tenemos que se puede producir discriminación de los pacientes, por ejemplo, por parte de los seguros de salud en algunos países. Tenemos que tener en cuenta, en el fondo, la autonomía del paciente siempre de querer saber o no saber sobre estas enfermedades. También se pueden estigmatizar a los pacientes por ponerles en el fondo el nombre de una enfermedad que todavía no tienen, y las consecuencias psicológicas que tienen todas estas cosas anteriores en una persona, que pueden tal vez ser como más perjudiciales que los beneficios que le va a dar saber qué posibles enfermedades podrían tener. Y existen estudios donde se ha visto que los adultos tienden a expresar más preocupación por recibir los hallazgos secundarios por las consecuencias psicológicas que pueden tener, en comparación a cuando los estudios se le piden a niños y los papás tienen que, en el fondo, acceder o consentir que se reporten los hallazgos secundarios para sus hijos. Como que ahí los papás, en el fondo, visualizan más los beneficios. Y lo que se recomienda es siempre el asesoramiento pre y post test para los hallazgos secundarios y obviamente para el test en sí. Las personas tienen que tener la oportunidad de tomar una decisión informada y optar por no recibir los hallazgos secundarios tanto en el escenario prenatal como postnatal. Siempre hay que poner el interés del niño y priorizar como el interés de beneficencia superior del niño por sobre, en el fondo, el riesgo de condiciones que pueden aparecer en la edad adulta. En el caso de los países que hay leyes claras sobre, por ejemplo, protección de datos o de discriminación basada en información genética, esto también debería discutirse. Hay que decirle a los pacientes cuáles son las categorías, en el fondo, de genes y fenotipos que están incluidos en este listado de la ACMG de hallazgos secundarios. También tenemos que tener en cuenta el contexto clínico del paciente cuando vayamos, en el fondo, a reportar los resultados y hacer las recomendaciones en cuanto al manejo clínico de estos hallazgos. Y esto siempre teniendo en cuenta en que existe evidencia que es limitada para muchos genes con respecto a la penetrancia, sobre todo cuando hay una historia familiar negativa. ¿Y en qué exámenes se reportan hallazgos secundarios? La ACMG establece que solamente en la secuenciación completa de exoma y de genoma. ¿Y por qué no en otros exámenes, como por ejemplo en los paneles? Porque generalmente el consentimiento informado es menos riguroso. Por ejemplo, los paneles los piden especialistas, muchos especialistas de otras especialidades, se piden como de forma más rápida y rutinaria, y no siempre en el fondo se sienta el paciente y se le explica de qué se trata el panel, etcétera, o no va a haber un genetista que explique los resultados o un asesor genético. El hecho de que se reporten, por ejemplo, hallazgos secundarios en paneles también significaría un aumento de la carga de trabajo para los laboratorios demasiado grande, que no sería costo efectivo. Y además que la lista mínima de hallazgos secundarios que impone la ACMG podría estar incompleta en ciertos paneles. Por ejemplo, un panel de cáncer, ahí obviamente van a estar incluidos todos los genes de cáncer. Un panel de cardiopatía van a estar, por ejemplo, incluido probablemente en el rescate, en el fondo, de los genes que tienen que ver con eso, pero puede no estar el listado completo, y eso podría dar como una falsa sensación de seguridad a los pacientes si les decimos que no se encontró ningún hallazgo secundario, siendo que el panel en el fondo no capturó todos los genes de la lista. Y los hallazgos de secuenciación de ADN mitocondrial también están fuera del alcance de la lista actual de hallazgos secundarios de la ACMG. Y también hay que tener en cuenta consideraciones técnicas respecto de los genes que se incluyen. Esta lista solamente debería incluir genes que se puede anticipar que la mayoría de las variantes que son clínicamente detectables, o sea, clínicamente relevantes, se pueden detectar por el exoma o el genoma de forma rutinaria, y que se pueden confirmar por métodos ortogonales, como por ejemplo secuenciación de Sanger o array. Y esto es porque, como sabemos, en el exoma y el genoma hay muchas complejidades en la interpretación, también en el armado de las librerías, en el alineamiento de los datos, y genes que, por ejemplo, son malos candidatos a estar incluidos en la lista de hallazgos secundarios porque hay dificultades técnicas en su análisis, son los genes que tienen pseudogenes asociados, en donde, por ejemplo, una variante no vamos a saber si es que es del gen o del pseudogen
en un genoma, genes que tienen secuencias homólogas, los genes y las variantes que se relacionan a fenotipos farmacogenómicos, ya que estos en general son polimorfismos que están repetidos, muchas veces están en regiones intrónicas que no están cubiertas por el exoma, y todavía también existe bastante controversia respecto de la farmacoterapia basada en genotipos. Y por otra parte, la genotipificación en farmacogenómica muchas veces requiere la construcción de, por ejemplo, haplotipos dentro de un mismo gen, y esto no lo puede hacer el genoma o el exoma todavía porque no es capaz de ver en qué fase están las variantes. Entonces, teniendo todo esto en consideración, los genes que están incluidos en esta lista generalmente no son de farmacogenómica, excepto uno, que lo vamos a ver más adelante. Y también los genes en los que las variantes generalmente se producen por variantes de número de copias son malos candidatos porque no todos los laboratorios tienen la capacidad técnica de ver con buena sensibilidad la CNV en un exoma, sobre todo, en el genoma civil. Entonces, ¿cuáles son los genes y las variantes candidatos? Aquellos que tienen un valor predictor positivo alto para enfermedad. Son entonces variantes patogénicas o probablemente patogénicas que tienen que tener una alta probabilidad de indicar presencia de un riesgo clínico, teniendo en cuenta la penetrancia reducida. Tienen que ser también genes que tengan una alta accionabilidad y para en el fondo considerar la capacidad de acción médica que tenemos de un par gen-fenotipo. Hay que considerar varios factores. Uno de los factores que se considera por la ACMG son las listas o las curaciones que realiza este grupo de trabajo ClinGen, que se dedica en el fondo a curar los fenotipos que están asociados a cada gen. Y también cuáles son la efectividad y la naturaleza de las intervenciones que se pueden hacer con cada fenotipo. Y en cuanto a la clasificación de las variantes que se reportan como hallazgos secundarios, inicialmente la ACMG en su primer, en el fondo, artículo sobre o listado de variantes secundarias establecía que las variantes que se habían informado previamente, como known previously, o que no se habían informado anteriormente, pero que eran del tipo que se esperaba que causaran el trastorno, como expected pathogenic, eran las que se debían informar. Pero en este listado 3.0 de la ACMG estos términos ya no se usan y están obsoletos, y solamente se deberían reportar las variantes patogénicas y probablemente patogénicas, que son las que tienen una alta probabilidad, más de un 90%, de convertirse en patogénicas. Y las variantes de significado incierto, las probablemente benignas, y las benignas no deben reportarse en el contexto de los hallazgos secundarios. O sea, si es que en esos genes que se analizan en el exoma se encuentran variantes de ese tipo, no se deben reportar. Entonces, un resumen de todo esto es cuáles son los criterios que considera la ACMG para meter los genes en la lista. Primero, como decía ya al último, que técnicamente se puedan encontrar las variantes que son relevantes de forma, entre comillas, fácil en el exoma y el genoma. Otra es que exista algún test de laboratorio que permita confirmar ese hallazgo. Por ejemplo, test bioquímicos, ensayos enzimáticos, imagenología, etc. Después, que la presentación clínica del fenotipo al cual está asociado el gen se asocia a una alta morbilidad y mortalidad, y que además sea silente o en el fondo no sea detectable clínicamente en el periodo asintomático, y que tenga un tratamiento preventivo o cuando ya hay morbilidad que sea efectivo. Y en cuanto a la morbilidad y la mortalidad, tienen que ser enfermedades que tengan alta carga de morbilidad y mortalidad, tienen que ser enfermedades con alta penetrancia o genes de alta penetrancia y de alta accionabilidad médica. Y los que en el fondo no cumplan con estas condiciones no son candidatos para la lista. ¿Y cómo se van evaluando los genes para ir metiéndolos a esta lista? Este grupo en el fondo de la ACMG que se dedica a evaluar los hallazgos secundarios está compuesto por directores del laboratorio clínico, bioquímico, molecular y citogenético, por genetistas clínicos, por asesores genéticos, por cardiólogos, por un genetista con un doctorado, un experto en farmacogenómica y un representante de los grupos de pacientes. Y a este grupo les llegan nominaciones de genes candidatos para la lista, que las hacen ellos mismos,
o las hacen otras instituciones como por ejemplo ClinGen, eMERGE o el Grupo de Cáncer Hereditario Europeo. Y también ellos en el fondo estimulan a que ojalá más grupos también se sumen a nominar genes para la lista y tienen el formulario incluso en su página. Y ellos en el fondo discuten, todos los expertos, cuáles genes sí cumplen con las condiciones y cuáles no, y ahí se decide si es que se sacan de la lista genes que ya estaban previamente, si es que se agregan nuevos genes, si es que quedan genes excluidos como para siempre en base a alguna recomendación de este grupo, o otros genes que todavía tienen información dudosa que se puede reevaluar en, por ejemplo, la lista del próximo año. ¿Y cuál es entonces el listado que estamos usando, que se debería estar usando hoy en día? Es el listado de la CMG de hallazgos secundarios, este es el 3.0, que tiene 73 genes en total. Y este listado no consideró los genes asociados a fenotipos causados por repeticiones de trinucleótidos, porque todavía en el fondo ni el exoma ni el genoma los pueden ver bien. Y para mantener la lista a un mínimo razonable, que es la idea para que la carga de los laboratorios no sea tan alta, se evitó la inclusión de trastornos que se pueden diagnosticar clínicamente, en los que el momento del diagnóstico no es crítico para la eficacia del tratamiento, o en los que el trastorno en el fondo se puede tratar solamente con un cambio de estilo de vida. Y no se eliminaron genes entre las listas 2 y 3. Y bueno, aquí están primero los genes relacionados a cáncer, que son la mayor parte de los genes de este listado. En esta nueva versión se pusieron 13 nuevos candidatos, de los cuales vamos a ver que quedaron solamente 3 que están aquí, que son los que dicen 3.0, que son genes en los que ya está comprobado en el fondo que hay una alta penetrancia. Y como se pueden ver aquí, son genes de principalmente síndromes de cáncer hereditario, que se sabe que tienen una alta penetrancia y que tienen un seguimiento específico recomendado generalmente por la NCCN. En otros casos, por ejemplo, como la neurofibromatosis, o otros en el fondo síndromes, ya existe como una conducta clínica aceptada. ¿Y cuáles fueron los 3 nuevos genes que se agregaron? Se agregaron 2 genes asociados a paraganglioma y feocromocitoma hereditario, que son el gen MAX y el gen TMEM127, porque estos ya en el fondo tienen estudios que comprueban que tienen alta penetrancia para este síndrome. Y también se agregó el gen PALB2 para cáncer de mama hereditario, porque ya hay también un estudio internacional reciente que indica que los individuos que tienen variantes patogénicas en este gen tienen un riesgo absoluto de desarrollo de cáncer que varía entre un 52 hasta un 76%, y el seguimiento es muy parecido al que se recomienda para las variantes en BCRA1 y 2. Después, en cuanto a los genes relacionados a fenotipos cardiovasculares, que son como el segundo grupo más prominente de este listado de la CMG, cabe destacar que estos genes son como los que estuvieron primero en la lista de los hallazgos secundarios, porque son genes que están asociados a alta morbilidad y mortalidad, dado que producen enfermedades con muerte cardíaca súbita o falla cardíaca, y que son altamente prevenibles con intervenciones como por ejemplo desfibriladores, fármacos antiarrítmicos, etc. Y aquí principalmente son genes de miocardiopatía y también genes de canalopatías, que son las que causan arritmias. ¿Y cuáles fueron los nuevos genes que se agregaron relacionados a los fenotipos cardiovasculares? Fueron 4 genes. Se agregaron variantes en este gen CASQ2, que se relaciona a una arritmia, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, que es de herencia autosómica recesiva y que frecuentemente debuta con muerte súbita durante el ejercicio en individuos jóvenes. También se agregaron las variantes en el gen FLNC, que predispone a cardiomiopatía dilatada, que es arritmogénica y también puede debutar con muerte súbita. Se agregó el gen TRDN, que se asocia también a esta misma, en el fondo, taquicardia ventricular polimórfica y también al síndrome de QT largo, y lo mismo puede debutar en el fondo a edades tempranas con muerte súbita. Y este gen TTN
Es un gen que se había evaluado previamente para agregarlo a la lista, pero tenía complejidades técnicas porque es un gen muy grande, es el gen que ahora se considera el más grande del genoma, en el fondo le ganó al gen de la distrofina, y este gen se asocia a miocardiopatía hipertrófica, y se determinó que solamente hay que reportar las variantes truncantes porque estas son las que producen el fenotipo de la miocardiopatía. Por lo tanto, eso como que libera de la carga de tener que estar discerniendo si todas las variantes missense tienen o no que ver con el fenotipo y si son patogénicas o probablemente patogénicas. Después, en cuanto a los genes relacionados a los errores innatos del metabolismo, ellos en el fondo hablan bastante de por qué no se usa la lista de la ACMG de hallazgos secundarios como un screening metabólico universal. Porque por una parte, agregar todos los genes de todas las enfermedades sería una carga tremenda para los laboratorios. Las correlaciones genotipo-fenotipo en muchas de las enfermedades metabólicas no son buenas. Los exámenes de ensayos enzimáticos u otros tipos de exámenes a veces son más fidedignos que el genotipo en el fondo para predecir o diagnosticar a los pacientes. Y en ese sentido se decidieron incluir solamente los genes de errores innatos del metabolismo, donde existe una forma juvenil o tardía que se le va a escapar, por así decirlo, al screening metabólico en las etapas presintomáticas. Y estas en el fondo enfermedades tienen que tener alguna intervención médica en esta etapa adulta o joven, y tiene que existir una gran cantidad de casos no diagnosticados en la población. Y los genes que estaban incluidos previamente ya eran el gen de la enfermedad de Fabry y de la deficiencia de ornitina transcarbamilasa, y se agregaron dos nuevos genes, el de la deficiencia de biotinidasa y de la enfermedad de Pompe. Y la deficiencia de biotinidasa se decidió incluir porque tiene un alto puntaje de accionabilidad, porque la severidad de los síntomas en una proporción significativa porque la severidad de los síntomas es alta en una proporción significativa de individuos que los desarrollan a mayor edad, porque existe posibilidad de confirmación mediante otro método y además hay un tratamiento efectivo que es la biotina. Y la enfermedad de Pompe decidieron agregarla porque por una parte no está universalmente incluida en el tamizaje neonatal, sobre todo que se hace en Estados Unidos, que en algunos estados sí está incluida y en otros no. Puede fallar el diagnóstico en individuos que van a tener formas de inicio tardío, y que además ahora existe una terapia de reemplazo enzimática efectiva. Después, y el último grupo son los genes relacionados a fenotipos misceláneos. Y aquí el primer gen que se agregó fue el gen del receptor de rianodina, que se asocia a hipertermia maligna. Y este es el único gen agregado en esta lista de farmacogenómica. Y aquí vuelven a recargar más motivos por los cuales en el fondo no se agregan otros genes de farmacogenómica, que es porque la mayoría de los polimorfismos en farmacogenómica han sido detectados solamente en ancestría europea, porque existe como una alta tasa de resultados con variantes de significado incierto, y además porque muchas veces la polifarmacia dificulta después la interpretación de esos resultados, y eso también como para los asesores genéticos y los genetistas sería difícil o una carga en el fondo muy grande para poder hacer el asesoramiento post-test. Y en este listado se agregaron varios en el fondo nuevos genes. Se agregaron dos genes asociados a telangiectasia hemorrágica hereditaria que ya tienen evidencia de que tienen una alta penetrancia para ese fenotipo. Se ha agregado también el gen de la diabetes MODY, uno de los genes de la diabetes MODY, porque esta diabetes tiene una forma de presentación que es atípica, puede que no se diagnostique durante muchos años, con consecuencias, por ejemplo, como las complicaciones crónicas de la diabetes, o en la etapa neonatal, que puede causar hipoglicemias hiperinsulínicas que pueden dejar secuelas. Y este gen, el HNF1A, da cuenta de casi la mitad de los casos de MODY, y las variantes pueden ser identificables en el fondo de forma certera por la secuenciación de exoma. No así otro gen que se había postulado también para la diabetes MODY. Por otra parte, se decidió para la enfermedad hemocromatosis incluir solamente una variante en este listado, que es esta variante que está aquí, porque
Esta en el fondo, variante aquí, bueno, este en el fondo como son las dos variantes, una en cada alelo, es la que tiene alta penetrancia para la enfermedad. Todas las otras variantes tienen menor penetrancia, y la hemocromatosis como enfermedad también puede pasar subdiagnosticada muchos años hasta que ya en el fondo hay daño orgánico, y además que saber previamente si un individuo porta el genotipo puede decir cómo hacer el seguimiento y cómo iniciar el tratamiento. Y por último se agregó las variantes en el gen RPE6, que es el gen de una retinopatía genética, porque la FDA aprobó recientemente terapia génica para esta retinopatía. Y aquí está el listado de todos los genes que no se seleccionaron, que fueron postulados. Hay algunos genes que fueron rechazados por motivos técnicos, porque son genes que tienen pseudogenes o porque son variantes que son difíciles de detectar por secuenciación masiva, por ejemplo, variantes en el fondo de número de copias como duplicaciones. También hay algunos genes que no se incluyeron porque todavía en el fondo no han demostrado los estudios que tengan una alta penetrancia para los fenotipos a los cuales se relacionan, como por ejemplo genes de cáncer de ovario, este gen para hemocromatosis y para amiloidosis. Y en el grupo de los genes que no se incluyeron porque son de baja accionabilidad todavía, hay algunos genes también de enfermedades metabólicas como la adenoleucodistrofia, y otros genes en los que en el fondo todavía no hay tratamiento, o que no va a cambiar en el fondo la evolución del paciente por diagnosticarlo antes. Y bueno, las conclusiones de todo esto es que por una parte esta lista está destinada como a ser una lista acotada y mínima, entre cada vez más comillas, de genes con alta probabilidad de reducir morbilidad y mortalidad, y que no es una lista inclusiva de cualquier gen con un resultado genético accionable, porque si no, después eso en el fondo va a ser imposible de abarcar por los laboratorios y por los asesores. Los laboratorios pueden optar por agregar genes adicionales a esta lista mínima, y revisé ahora la página de Centogen que dice específicamente, y dice que están usando la lista de la ACMG 3.0. No se espera que los laboratorios revisen los informes clínicos que emitieron en años anteriores para actualizarlos con esta lista en el fondo nueva que va a salir cada año. La ACMG fomenta que existan nominaciones continuas desde la comunidad y también de las organizaciones profesionales, y se deben hacer mayores esfuerzos de investigación para evaluar el impacto médico, el impacto legal, el impacto ético y económico que tienen los hallazgos secundarios, y también en el fondo fomentar que en otras poblaciones que no son población europea se hagan más estudios para determinar cuáles son los genotipos y poder hacer estimaciones de penetrancia más imparciales que las que tenemos hoy en día. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Muy bonita tu presentación y didáctica. ¿Hay algún comentario, pregunta? Por favor, se abre. A mí me gustó eso del gen de la titina porque no tenía idea que era más grande que la distrofina, que yo imaginaba que la distrofina era el gen más Yo grande. también pensaba, me sorprendió cuando lo vi. Sobre todo que hemos visto niños con esa mutación, pues, porque la CAR que tiene uno con miocardiopatía y una expresión del gen de la titina. Sí, Pero había escuchado bastante de eso. sí, Gloria Durán levantó la mano. Primero, pedirles disculpas porque hoy día ha sido un día complejo, porque primera sesión en que teníamos que estar combinados con Zoom con los alumnos de primero, así que fue un show que no les explico. En presencial y en una mezcla, un híbrido. Ya, pero quería preguntarle a Javier, no, perdón, a Fernanda, porque justo alcancé a pescar los genes de enfermedad metabólica ¿y por qué se agregó biotinidasa? Porque biotinidasa está incluido en todos los paneles de pesquisa neonatal, por eso era mi pregunta. A diferencia de lo que puede ocurrir con, por ejemplo, con nonitida transcarbamilasa, que efectivamente dentro de la pesquisa uno no pesquisa OTC, y además ahora actualmente se conocen de muchas variantes que tienen cuadros muchos de debut mucho más tardío, etcétera, sí, perfectamente uno lo entiende, pero biotinidasa está incluido en todos los paneles, entonces no sé si tenías algo más. O sea, lo que yo entiendo es que
principalmente por esta razón, porque pudieran haber individuos de mayor edad que tal vez no pasaron por el screening metabólico en la población que tienen síntomas significativos y que ellos sí van a ser sometidos, por ejemplo, a este tipo de pruebas genéticas. Claro, va a depender del medio en el que uno esté, en el lugar que esté. Y en el caso de POMPE, es para, el objetivo es algún tipo de POMPE, porque el POMPE infantil no te No, da. tampoco. No especifican algún tipo de POMPE, mencionan lo mismo, que es en el fondo por como las presentaciones tardías principalmente que se agrega. Y no hay tratamiento efectivo tampoco. Eso, no, esa era la duda porque me llamó la atención eso de que se hubieran agregado. Gracias. ¿Más comentarios? Yo tenía esperando que alguien más piense en algún comentario, quería hacerte una pregunta. Ya a lo mejor lo dijiste y tal vez me desconcentré un segundo. Pensando en la titina, porque ese gen en realidad está también involucrado no solo en miocardiopatía, sino también en cierta patología neuromuscular. Solamente reportan hallazgos de miocardiopatía hipertrófica, nada más, ¿verdad? O sea, como súper selectivo. Sí. No sé si las mismas como variantes truncantes pueden producir otros fenotipos, pero aquí lo agregan por la cardiomiopatía. O sea, solo, y probablemente, o sea, no sé si tú revisaste más profundamente ese ejemplo, porque son muchísimos. Si es solo variantes truncantes que están asociadas a miocardiopatías, ya no quedó claro tu respuesta, sí. Y la otra pregunta es, esta cuestión va cambiando mensualmente, tal vez incluso diariamente. ¿Tú sabes cada cuánto tiempo se reúnen? O se ha cambiado la frecuencia de reunión para poder determinar cuáles son los que deberían Voy a estar? volver, o sea, voy a revisar, no me acuerdo cómo con cuánta frecuencia se reúne como este comité, pero claro, la idea es que en enero de cada año se renueve la lista. O sea, porque en el fondo, como esta cuestión va cambiando tan rápidamente, podría haber sido la Y frecuencia. cada 3, 4 años ir revisando las políticas de inclusión o exclusión. Pues ahí me perdí un poco, Feña, porque si se lo revisan una vez al año, pero sacan un listado cada 3 años, ahí se me confunde. Al revés, como cada 3 a 4 años van a renovar cuáles son los criterios de inclusión o exclusión de los genes, y en esos 3, 4 años van a ir renovando la lista con esos criterios anualmente. Porque van cambiando como el criterio uno solo, pero los genes que se van adscribiendo a la lista es más grande el número de genes que los cambios que tú haces en los criterios. Porque se pesquisan genes nuevos, se encuentra más evidencia de determinado gen que calce con los criterios que están para este listado. Como que en el fondo el artículo que habla sobre las recomendaciones para el reporte es el que va a salir cada 3 a 4 años, y este de acá, que es el listado oficial, va a salir anualmente, en teoría. Gracias, Fernanda. Marcela, estás silenciada. Sí. No sé si tienes algún comentario. No, súper buena la presentación. Sí, es difícil igual compaginar todo esto porque son altas publicaciones. Un detalle súper chico nomás, Fernanda, que es que en el hemocromatosis la H63D no se reporta. Es solo la C282, sí, que está mal hoy en el Power nomás. Claro, porque el problema de la hemocromatosis es conocido, ¿cierto? Se sabe que hay súper poca penetrancia, incluso de los homocigotos C282I. Sí, de hecho yo tengo una duda, porque creo que algún laboratorio sí lo reporta, como ciental. Y lo otro que quería comentarles, que yo quería comentarles que solo también como que un pensamiento que hemos tenido, yo lo he comentado con la Ceci otras veces, que de los genes con pseudogen, porque aquí, por ejemplo, pusieron PMS2, creo, ¿cierto? O algunos de los de Lynch, que de hecho ponen así como precaución porque tiene pseudogen. Pero esa misma precaución es el problema cuando se estudian esos genes dirigidamente también.
No sé si me logro explicar. Claro. O sea, si Claro. por esa razón no se pueden informar alteraciones incidentales, no sé, pero cuando lo piden para Lynch, yo creo que hay muchos laboratorios que hay muchos problemas técnicos para poder informar, porque tú nos has pasado todo por aquí, Fernanda, pero nosotros hacemos el gen de la hiperplasia suprarrenal congénita clásica, y las dificultades para poder excluir el pseudogen, incluso con Sanger, que debiera ser más fácil, es harta, es súper complejo. Entonces, eso es una cuestión súper importante, yo creo, tener en cuenta cuando los genes tienen pseudogen, así como en general cuando se estudian genes, incluso en paneles dirigidos, porque es súper complejo. Y son hartos los genes que tienen pseudogenes, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención porque otra cosa nada que ver, que el año pasado, antepasado, una vez nos llegó un hallazgo secundario de un gen de susceptibilidad a esquizofrenia. Y claro, ahora no lo veo en esta lista, entonces yo tenía la sensación de que Centogen tenía un listado más amplio que el listado del ACMG. Pero ahora por eso me metí como a revisar y salí al menos lo que ponen en la página, que están acotándose al listado de la ACMG 3.0, pero no sé en realidad. No me queda tan claro. Sí, eso también es muy complejo, tienes toda la razón. Porque pero cualquier cosa también, si esto es una regla que si uno quiere la puede hacer. No hay nada que es obligatorio. Ni siquiera informarlos o no informarlos. Claro. Ahora, yo no he recibido tantos reportes de Centogene, pero lo que he leído sí dice que se adscriben a lo que sugiere el American College of Medical Genetics. Sí, así. Eso es lo que decía Fernanda, po. Pero los ponen ahí en el informe, por ejemplo, cuando aparece un hallazgo incidental, lo ponen. Sí, lo ponen siempre. Con la que quizás también se ordenaron. Claro, no hace mucho más ordenado. No, hace mucho tiempo que se adscriben al listado de la American College of Medical Genetics, y a mí me aparecen muchos, los que me han aparecido últimamente, bueno, los de hemocromatosis. Marcela, yo te lo he mostrado, que me aparecen a cada rato y de repente son estos con penetrancia incompleta, que es muy difícil. ¿Pero solo te informan C282I o también H63D? Me parece que los dos. No H63D ahí dice clarito que no hay que informarlo. Es que eso es lo que estoy diciendo, que a mí me da la sensación que informan los dos. Yo creo que yo te lo había comentado, Marcela, lo habíamos discutido esto, pero ahora no me acuerdo. Creo que lo hablamos. Sí, lo hablamos alguna vez y me da la sensación que sí informan los dos. Sí, y porque la penetrancia, además ellos mismos escriben que la penetrancia es baja, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando uno se enfrenta a estos pacientes, igual es súper difícil después explicar eso. Y lo que me han salido mucho de las conexinas. Sí. ¿De las conexinas? Conexinas. Sí. ¿De cuáles conexinas, Ceci? De las típicas, de las 26 y 30 los informan. Sí. ¿De la 26 y la 30? Es que no me acuerdo, Marcela, porque son incidentales que son sin importancia para mí, entonces como que ni los miro, sí. Porque hay millones de conexinas que tienen... No, sí, son de la hipocusia. Son de la hipocusia, sí. Sí, claro. Es que además portadores, uno en 30 en algunas poblaciones. No, es que yo creo que por eso... Y eso están reportando a veces como portación también, sí. No, o sea, no, yo me imagino, Fernanda, que están reportando solo los que están en el listado, y yo me imagino que las conexinas están, por razones obvias. No había ninguno de hipocusia. ¿Tú la pusiste? No había. O sea, el listado que tú pusiste no había, Fernanda. No, estaba. Me lo reportaron más de una vez. Eso es lo mismo que está diciendo Fernanda, porque le han llegado reportes de gente que no fuera de este listado. Claro. Pero ellos dicen, no sé si te has fijado, Fernanda, dicen que se adscriben a esta lista. Pero parece que no. Pero parece que ponen algunas cositas. También mencionaban en el artículo que como un cuarto de los laboratorios solamente tienen en su consentimiento informado en un estudio que se hizo si es que era voluntario o no que el paciente optara a los hallazgos secundarios, a pesar de que esa es la recomendación siempre. Súper. Yo creo que sería súper bueno que tú nos pudieras dejar esta presentación. ¿Sí? No sé si será muy fresca, Ceci. No, de hecho la tiene que dejar.
Ah, bacán. De todas Es maneras. parte de, fácil para nosotros. de la indicación de hacer este seminario, lo tiene que dejar. Sí. Sí, Fernanda, bueno, yo también me quiero